Esta semana, el catolicismo romano y otros grupos religiosos han conmemorado una fiesta del Antiguo Testamento, la Pascua, o lo que llaman la Semana Santa. Los cristianos no estamos instruidos en el Nuevo Testamento a esa conmemoración. Más bien, hemos sido instruidos a celebrar la muerte de nuestro Señor. Jesús fue crucificado por cada uno de nosotros, en beneficio de cada uno de nosotros. Pero hay un texto en la Escritura que habla de nuestra parte. Él fue crucificado por nosotros, pero hemos sido mandados o somos exhortados a que nosotros seamos crucificados con Cristo. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como empieza diciendo el verso, Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Antes de mirar más a fondo lo que significa este verso para usted, para mí y para el mismo apóstol Pablo, quiero que consideremos dos personas. Dos personas son bautizadas. La vida de uno es cambiada completamente para lo mejor. La otra, que también es bautizada, es en teoría un cristiano, pero un cristiano que nunca crece. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno fue crucificado con Cristo y el otro simplemente se mojó. ¿Qué significa estar juntamente crucificado con Cristo? Pensemos en un momento en la pregunta y cada uno de ustedes mentalmente trate de responder esa pregunta. Cuando usted se bautizó, ¿realmente fue crucificado con Cristo? ¿O simplemente me mojé? Es una gran realidad con muchas personas que han ido a las aguas del bautismo. ¿Qué significa estar juntamente crucificado con Cristo? Varios aspectos quiero que consideremos en este tema. ¿Cómo estoy juntamente crucificado con Cristo? ¿Qué sucede cuando soy crucificado juntamente con Cristo? ¿Qué sucede después de que he sido crucificado juntamente con Cristo? ¿Cuándo se completa esa crucifixión con Cristo? Y finalmente, ¿por qué debo crucificarme juntamente con Él? Y empecemos con lo primero. ¿Cómo es crucificado uno con Cristo? La Biblia no lo enseña. Y dice que ese acto de la crucifixión de uno con Cristo ocurre en el momento en que uno es bautizado. En Romanos 6 leemos, ¿o no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo es crucificado uno con el Señor? Cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, es crucificada con él. Ahora, ¿qué sucede cuando uno es crucificado con Cristo? Para entenderlo, debemos primero mirar qué le ocurrió al Señor cuando fue crucificado. Y cuando veamos eso, entonces podremos mirar si con nosotros ha ocurrido eso mismo. Si realmente fuimos crucificados con él o si simplemente nos mojamos cuando fuimos crucificados con él en el momento del bautismo. El Señor, en su crucifixión, murió. Juan capítulo 19 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Verso 30, verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Pues a Jesús, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué sucedió con el Señor cuando fue crucificado? Murió. Ahora, si yo he de ser crucificado juntamente con él, si él muere cuando es crucificado, entonces lo mismo ha de suceder conmigo. Yo debo morir. Si he sido crucificado con Cristo, debo morir. ¿Pero a qué? Primero, al pecado. Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si estoy crucificado con Cristo, si he sido crucificado con él, y él murió cuando fue crucificado, entonces yo también debo morir, y como lo dice aquí Pablo en Romanos 6, debo morir al pecado. Ya no debo seguir sirviendo más al pecado. Segundo, debo morir a la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, han matado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cuáles son las pasiones y los deseos de la carne a las cuales yo debo morir? El verso 19 en adelante, Pablo nos da una lista. Manifiestas son las obras de la carne.
las pasiones y los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Al decir cosas semejantes a estas, conecta todo tipo de pasión y deseo que involucre la carne, contrario a la voluntad de Dios. Si Pablo se diera la tarea de hacer una lista de cada una de ellas, entonces la Biblia sería mucho más extensa en sus páginas que lo que nosotros tenemos hoy. Pero con su expresión, cosas semejantes a estas, ya cada uno de nosotros podrá entonces imaginarse qué incluye esa carne. Esas pasiones y deseos de la carne a las cuales yo he de morir si he sido crucificado con Cristo. Tercero, si he sido crucificado con Cristo, debo morir al mundo. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tres aspectos que el Espíritu Santo nos muestra, hermanos, a lo cual yo debo ser crucificado. Si fui crucificado con el Señor, si cuando me bauticé y fui crucificado con Él, debo morir y he muerto a cada una de estas cosas. Y una cuarta, a uno mismo. Debo morir a mí mismo, a mi ego, a mi jactancia, a mi vanagloria. Jesús enseñó en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una realidad, cada uno de nosotros ha de saber muy bien, es si cuando me bauticé, si cuando fui crucificado con Cristo en las aguas del bautismo, simplemente me mojé o si realmente morí con Él. Ahora, ¿qué sucede después que uno es crucificado con Cristo? ¿Qué ocurrió con nuestro Señor Jesús después que murió? Después que fue sepultado. La Escritura nos dice que Él resucitó a una vida nueva. Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Cristo no quedó postrado en la muerte, no entró en un estado de inexistencia o de aniquilamiento. 3 días después, retornó al mundo de los vivos. Habiendo resucitado de los muertos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Este versículo es bastante especial porque explica algo que la Biblia declara sobre el tema de la resurrección. En 1 Corintios 15, cuando Pablo le escribe a los corintios hablándole sobre la resurrección, les dice que Jesús es el que de entre los muertos es el primero que resucitó. Pero alguien podría decir, hermano Jaime, pero antes de Cristo leemos de resurrecciones. Es más, el mismo Señor
llevó a cabo resurrecciones. Él resucitó a Lázaro, su gran amigo, y eso es verdad. En el Antiguo Testamento leemos también de resurrecciones. Entonces Jesús no puede ser el primero que haya resucitado de los muertos. Permítame explicarlo. Cuando la Biblia habla de Jesús como el primero que resucitó de los muertos, quiere decir el primero que resucitó y no volvió a morir. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Lázaro fue resucitado por el Señor, pero Lázaro volvió a morir. Todos aquellos que fueron resucitados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, volvieron a morir, porque la muerte se enseñoreó de ellos, pero el único que murió, resucitó y no volvió a morir, y la muerte no se enseñoreó más de él, fue el Señor Jesús. Esa es la gran diferencia de la resurrección de Cristo con respecto a aquellas otras de las cuales leemos en la Biblia. Por eso Pablo lo llama primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que resucitó de entre los muertos sin volver a morir, porque la muerte no se enseñoreó más de él. Ahora, en el caso nuestro, si fui crucificado con Cristo, si morí con él, después de que uno muere y es sepultado, resucitamos a una vida nueva. Dice en Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne, hemos muerto al mundo, hemos muerto a nosotros mismos para iniciar una vida nueva. Resucitamos con él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando usted murió, cuando yo morí en las aguas del bautismo, fui resucitado con el Señor, para no seguir viviendo de la misma manera, sino para vivir una vida nueva, un nuevo nacimiento. Ahora, espiritualmente, pero estoy esperando la resurrección, la final, cuando Jesús retorne por segunda vez. Continuando, la pregunta, ¿cómo se completa esta unión con Cristo? Pablo ha dicho que es dejando que Cristo viva en uno. Volviendo a leer Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O como dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Ahora, ¿cómo es que vivo? ¿Cómo es que Cristo vive en mí? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo dejo que Cristo viva en mí? Pablo ya lo ha dicho. Por la fe. Efesios 3:17 dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo dejo que Cristo viva en mí? Por la fe. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír
por la palabra de Dios. Cuando dejo que su palabra entre en mí, more en mí, la vivo, la llevo a cabo, Cristo está viviendo en mí. O por decirlo en estas otras palabras, Jesús mismo lo dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Recuerden que aquí el término permanecer quiere decir obrar, actuar, practicar. En Primera de Juan, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Conocemos sus enseñanzas, sus mensajes, lo que él transmitió en el primer siglo. Y si esa palabra mora en mí y como lo dice en abundancia, yo estoy en unión con Cristo. Cristo vive en mí. Y dice en Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estas son instrucciones sencillas. Esto no requiere de algo místico, de algo sobrenatural, de algo inexplicable. La palabra de Dios es sencilla. Si quiero que Cristo viva en mí, debo permitir que Él more en mí por medio de su palabra. Que su palabra permanezca en mí, que yo guarde sus mandamientos. Y esa es la evidencia externa de que Él realmente vive en mí. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué es vivir? El vivir es Cristo. Practicar, obrar, actuar, parecernos a Él, imitarlo en cada una de sus enseñanzas. Es la evidencia de que Él vive en nosotros, de querernos parecer a Él. Para mí el vivir es Cristo consiste en que yo practique, viva, respire, haga, actúe tal cual como Él lo hizo. Finalmente, ¿por qué debería estar crucificado con Cristo? Primera razón, para ser liberado del pecado. Dice Romanos 6, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Obedecer de corazón. Si yo no obedezco de corazón, si cuando fui sepultado en las aguas, si cuando fui crucificado con Cristo en las aguas del bautismo, lo hice simplemente como un acto cualquiera, mi acción fue no de corazón. Por eso hay personas que cuando se bautizan, lo único que sucedió con ellas fue que se mojaron. Hay otras que realmente murieron con él, fueron crucificadas con él, cuando obraron de corazón, cuando obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Primera razón de por qué debería estar crucificado con Cristo. Segunda, para vivir con Él. Dice Romanos 6, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tercera y última razón de por qué debería estar crucificado con Cristo. Porque Él nos amó. Dice Pablo en 2 Corintios 5, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, hermanos,
Entonces, ¿estoy crucificado con Cristo? ¿Puedo yo decir que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Porque al final nos dice la razón. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Razones más que suficientes para morir con Él, para estar juntamente crucificado con Él. Dios los bendiga, mis hermanos.